Hola, ¿qué tal estáis? Leer es una forma de vida, es una forma de habitar el mundo estando abierto al poder de las palabras. Es alimento para el alma, ¿no? Y yo creo que para todos los lectores, sobre todo, es una condición indispensable para sentirnos vivos. Los lectores no nos sentimos vivos únicamente a través de las experiencias de fuera de las páginas, sino también desde las de dentro, ¿no? Y creo que a veces no sabemos si vivimos más dentro de las páginas o fuera de las páginas. Y por todo esto creo que uno de los temas más interesantes sobre los que se puede hablar es el del acto de leer. El acto de leer, y dentro de este gran tema que es el acto de leer, creo que es muy interesante hablar sobre la idea de la organización de la lectura, ¿no? Que al final no deja de ser otra forma más de intentar hacer frente a la muerte, ¿no? Porque es una manera de intentar gestionar el poco tiempo que tenemos respecto a esa muerte incipiente que se nos acerca constantemente y que nos mira desde la puerta, ¿no? Asomándose. Intentar gestionar ese poco tiempo que nos queda en comparación con la pila de libros que va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Mientras que el tiempo se acorta, la pila de libros sube. Y es esta diferencia que no podemos hacerle frente, ¿no? Esto es lo que estamos intentando gestionar cuando hablamos de organizar la lectura. Pero realmente esta frase, ¿no?, de organizar la lectura, yo no estoy de acuerdo con ella y me duele utilizarla porque creo que ya está de por sí asumiendo que la vida lectora tiene que partir de una cierta, de una planificación meticulosa, ¿no? Y entonces aquí se está perdiendo las otras millones de formas de leer que existen, que no pasan por un plan, que no pasan por esta idea casi, podríamos decir, como pues productiva, ¿no? De organización, casi como de ingeniería. Existen millones de maneras de leer, ¿no? Tal y como decía Tolstoy en Ana Karenina, él decía que existen tantas opiniones como cabezas y que por lo tanto deben de existir tantas formas de amar como corazones, ¿no? Y yo creo que esta misma frase de Tolstoy, que es preciosa, se puede trasladar al ámbito del acto de leer en el sentido de que existen tantas formas de leer como lectores existen, ¿no? Y por eso, antes de explicaros un poco cómo yo me organizo la lectura, me gustaría partir de una especie de advertencia, por decirlo de alguna manera, que no voy a ser capaz de expresarlo mejor de lo que ya lo expresó Virginia Woolf en su pequeño ensayo que se llama Cómo debería leerse un libro. Así que os lo voy a leer y me voy a apropiar un poco de sus palabras en este vídeo. Dice así: ¿cómo debería leerse un libro? En primer lugar, me gustaría enfatizar los signos de interrogación del título de este ensayo. Aunque pudiera responder a esta pregunta por mí misma, la respuesta se aplicaría solo a mí y no a quien lee. El único consejo que en verdad una persona puede dar a otra sobre la lectura es que no permita que nadie le aconseje, que siga sus propios instintos, que use el sentido común, que llegue a sus propias conclusiones. Y estoy de acuerdo completamente con lo que dice Virginia Woolf. Es por eso que, de alguna manera, el mejor consejo que os puedo dar, si sois lectores compulsivos y no sabéis cómo organizaros esa locura, es que no veáis este vídeo, ¿no? Porque el mejor consejo que se puede dar es que no escuchéis consejos, ¿no? Que si existen tantas formas de leer como lectores, no tiene ningún sentido que me escuchéis a mí dándoos ningún consejo de nada. Es por eso que, en vez de hacer frente a esta idea de la organización de la lectura que muchos me habéis preguntado, cómo me organizo, a través de consejos, he decidido hacerlo de una manera diferente, ¿no? Que ya hay muchos vídeos en YouTube explicando tips y consejos de cómo organizarse, y es por eso que simplemente lo que voy a hacer es contaros cuál es mi manera de afrontar esta muerte incipiente, ¿no? Y esta pila de libros que sube y que sube y que sube, ¿no? Os voy a contar como mera inspiración, de alguna manera, cómo hago yo para compaginar esta vida lectora con mi vida de fuera, ¿no?
Yo, antes de nada, tengo que deciros que soy una lectora contradictoria, ¿vale? Soy una lectora contradictoria porque tengo dos polos opuestos dentro de mí que de alguna manera extraña viven en armonía. Y digo esto porque creo que soy una lectora que es a partes bastante iguales y bastante balanceadas, totalmente caótica, pero absolutamente ordenada. Entonces, soy una especie de lectora caótico-ordenada, podríamos decir. Soy el tipo de lectora que decide tirarse al oleaje, ¿no? Con 1 millón de libros, pero bueno, que de alguna manera tiene planificada la ruta, la travesía en el mar, ¿no? Y que sabe a qué rocas puede subirse para respirar un poco en mitad de la travesía de nado, ¿no? Y, y tampoco es que hubiese pensado esto hasta este momento, nunca había pensado en cómo me gestiono yo esta compulsión lectora, esta locura, ¿no? Hasta que me he puesto a escribir este vídeo realmente, pero sí que es verdad que sigo algunas reglas invisibles a la hora de, pues, cómo decidir los libros que leo o cómo gestionarlos con la vida, ¿no? Y eso es un poco lo que os vengo a contar aquí. Antes de nada, como todos los planes lectores, una vez más aquí, hago hincapié en que no todas las vidas lectoras tienen que partir de un plan lector y que está bien partir de un plan lector y está bien simplemente jugar como niños con la lectura, ¿no? Pero que aquellos que partimos de un plan lector porque por una u otra circunstancia, por una u por otra razón, queremos tener una lectura más sistematizada, todos estos planes yo creo que beben o que deberían de beber de unos objetivos lectores, ¿no? Porque si no, no sabemos a dónde estamos yendo, ¿no? Y es por eso que toda mi vida lectora actual bebe de estos objetivos lectores, que son dos, básicamente. El primero es muy cursi, que es el de leer para regocijarme en la sensibilidad. Aquí hago referencia a aquellos libros que me acarician el corazón como un suspiro, ¿no? Y que quiero leer porque creo que me van a aportar experimentar mi corazón de diferentes maneras, ¿no? Que me van a enseñar rincones que hasta ahora estaban en la penumbra de mi alma, ¿no? Es casi una lectura casi espiritual, podríamos decir, ¿no? Es utilizar la lectura para despertar el corazón, básicamente. Este es uno de mis objetivos lectores y otro de mis objetivos lectores es más puramente académico en un sentido independiente, ¿no? Porque yo aprendo por mí misma, en plan de forma independiente, pero hace referencia a leer para estructurar los conocimientos de literatura y filosofía que estoy buscando, ¿no? Entonces aquí entran libros que están escogidos a la hora de leer por una razón puramente académica, ¿no? Y que también puede darse la situación de que estén llenos de sensibilidad y que me hagan sentir lo mismo que aquellos libros que busco para que me despierten la sensibilidad, pero que no los estoy escogiendo por esa razón, sino por una razón más, podríamos decir, pues de conocimientos, ¿no? Para amueblar mi visión del mundo a través de la filosofía y de la literatura. Entonces, teniendo en cuenta estos dos objetivos, yo voy escogiendo libros que se alineen con estos objetivos en 3 categorías, que es la categoría de la literatura, la categoría de la filosofía y una tercera categoría que es un poco un cajón desastre, ¿no? En el que entran pues poesía, teatro, diarios, etcétera, ¿no? Y mínimo, sí o sí, siempre estoy leyendo a la vez un libro de literatura y un libro de filosofía. Entonces, una vez dicho esto, que suena como súper meticuloso y súper ordenado, dentro de este orden me permito un caos que nace al final pues de dar rienda suelta a mi intuición, ¿no? A dar rienda suelta a lo que el corazón me pide, además de lo que me pide la cabeza estructurada del orden y del sistema, ¿no? Entonces, aquí se ve un poco el conflicto que yo tengo en mi plan lector, ¿no? Porque por un lado, creo plenamente en seguir estos objetivos personales porque para mí tienen un sentido, ¿no? Pero a la vez, y en la misma manera, creo en estar abierta a esta locura que nos posee como lectores de vez en cuando, ¿no? Que de repente tienes una apetencia que sabes que viene de un lugar muy profundo de ti, que tienes que escuchar de alguna manera, ¿no? Entonces también para mí es importante
hacer hueco para este caos y hacer hueco para las lecturas que me sorprenden, ¿no? Que yo no tenía pensadas, pero que me sorprenden en mi apetencia respecto a ellas, ¿no? Entonces, en realidad, yo diría que hago hueco para lecturas sorpresivas, podríamos decir, para lecturas caóticas, en 4 situaciones. La primera situación básicamente es cuando me apetece, ¿no? O sea, si me apetece sin ninguna razón más allá de que me apetece, pues le puedo hacer un hueco, ¿no? Dependiendo de si estoy leyendo muchos libros o no. Pero luego existen 3 situaciones un poco más pautadas, ¿no? Que más que pautadas, que de forma más consciente hago hueco a lecturas caóticas o sorpresivas, que son las siguientes. En primer lugar, cuando los libros principales que estoy leyendo, esto es, aquellos que sí que se alinean con los objetivos que yo me he impuesto, cuando estos libros principales me llenan demasiado, ¿vale? Aquí me refiero a libros que son tan bellos, que están tan llenos de contenido, que mi corazón no puede soportar leer más que unas pocas páginas al día. Entonces, en estos casos, en vez de forzarme y meterme con calzador más páginas de estos libros que tanto me están llenando, que siento que si leo más de 5 páginas al día de X libro, no voy a poder mimarlo y no lo voy a poder sentir como yo lo quiero sentir. En vez de obligarme a leer más sin poder disfrutarlo, lo que hago es dejar hueco para otro tipo de lecturas, ¿no? Entonces aquí metería otras lecturas además de las principales. Y luego en la segunda situación en la que de forma consciente hago hueco para las lecturas caóticas es la otra cara de la moneda de lo que os acabo de contar, ¿no? Que es no aquellas situaciones en las que los libros que leo me llenan demasiado, sino aquellas en las que no me llenan lo suficiente, ¿no? Se trata aquí, pues, de libros que quiero leerme de una forma consciente. Yo sé que me quiero leer, imaginaros, X libro de filosofía, pero es una filosofía más fría que no me está satisfaciendo lo que el corazón me pide, ¿no? Entonces, en estos casos también hago hueco para otros libros que sí que me estén alimentando el corazón como me está pidiendo, ¿no? Y de esta manera, pues, al mismo tiempo estoy, por un lado, leyendo libros dirigidos a mis objetivos lectores y, por otro lado, estoy leyendo libros que simplemente me apetecen leer, ¿no? Y me siento satisfecha en una forma más, pues, en el alma, ¿no? Casi podríamos decir. Y luego hay otra situación que es prácticamente constante en la que permito que vengan libros caóticos, que son las lecturas conjuntas. Las lecturas conjuntas que hago con mi pareja y con mis amigas. Me cuesta muchísimo hacer hueco para estas lecturas conjuntas, pero creo tan plenamente por tantas razones que la lectura conjunta tiene un valor importante que prefiero, pues bueno, pues si no puedo leer todo lo que yo querría por mi cuenta, hacer un poco de hueco para compartir la lectura, ¿no? Es una forma, yo creo que es una práctica un poco de trabajar el egoísmo lector de alguna manera, ¿no? De ese egoísmo de yo quiero leer esto, pero no, voy a dar esta lectura a mi pareja o a mis amigas, ¿no? Creo que es importante y por eso también dejo hueco para este tipo de lecturas sorpresivas, ¿no? Y bueno, pues así es como se da básicamente la situación de que soy una lectura caótico ordenada y mi familia muchas veces me dice que estoy leyendo demasiados libros a la vez, pero para mí cada uno de esos libros que estoy leyendo tienen un sentido, ¿no? Entonces para mí no es caótico en el sentido de que leo muchos libros a la vez, pero están ordenados porque cada uno tiene un lugar en mis intenciones lectoras, ¿no? Y bueno, dicho todo esto, no todos son rosas y pajaritos cantando, porque evidentemente, siendo un lector compulsivo, incluso aunque seas ordenado o trates de llevar cierto orden, te sobrevienen muchos problemas, ¿no? O sea, somos como una persona sedienta absolutamente de palabras, una bestia pequeña o grande, ¿no? Que se enfrenta a muchos problemas, ¿no? Porque queremos demasiado. Y yo diría que existen 2 problemas principales, o por lo menos a mí son los que me surgen, que os voy a comentar un poco, ya me diréis si estáis de acuerdo. El primer problema que surge para un lector compulsivo que intenta
de alguna manera sistematizar su lectura, pero que sigue siendo caótico, es el de compaginar la vida de fuera de las páginas con la vida lectora, ¿no? Aquí no hablo únicamente de no poder cumplir con tus objetivos lectores porque tienes mucho trabajo o porque tienes que estudiar mucho, ¿no? Que estas son como lo más obvio, casi podríamos decir, ¿no? Pero me refiero más a lo que es la vida en general, ¿no? Tu pareja, tu familia, yo qué sé, tus hijos, tus amigos, ¿no? Hacer hueco para todo esto, hacer hueco para el deporte, para otras formas de arte que te gusten, para aquello que te guste hacer fuera de la literatura, ¿no? Para crear recuerdos fuera de las páginas, ¿no? Y todo esto es tiempo también, ¿no? Es una vez más tener que negociar con la muerte, ¿no? Y tener que ver si quieres darle más tiempo a la literatura que a tu vida social o a tu vida de deportista, ¿no? Entonces, claro, aquí yo creo que lo que hay que hacer es simplemente, es una lucha constante, ¿no? Pero yo creo que hay un punto en el que simplemente hay que asumirlo, hay que ser realistas con también los objetivos de libros que nos imponemos. Si no es en cuanto a reducir el número de libros que estamos leyendo a la vez, aunque sea asumir que los vamos a leer más lento, ¿no? Pero al final yo creo que se trata de que tenemos que entender que si estamos intentando habitar el mundo desde la lectura, no podemos olvidarnos de la primera parte de esta frase, que es habitar el mundo, ¿no? Entonces, esto, mira, lo dice de una forma muy bonita Goethe en su Fausto, cómo los libros no nos lo dan todo, ¿no? Y cómo es importante compaginarlo con la vida de fuera, ¿no? Dice así: ¿no es polvo lo que en esa alta pared en 100 estanterías me sofoca? Los trastos que con tal cacharrería me abruman en un mundo de polillas, ¿puedo encontrar aquí lo que me falta? Quizá voy a leer en tantos libros que el hombre en todas partes se atormenta y ha habido uno feliz acá y allá. ¿Por qué te ríes, hueca calavera? Tu seso, como el mío, se extravió buscando el claro día y en la sombra erró, triste con ansias de verdad. Instrumentos, ya sé que me hacéis burla, con ruedas, dientes, ejes y arandelas. Llegué a la puerta y no me fuisteis llaves. El pestillo no alzáis con vuestras barbas. ¿Veis aquí esta idea de que llego a la puerta a través de los libros, pero no me la abrís, ¿no? No me sois llaves. Entonces, yo creo que tenemos que recordar que las llaves de vivir el mundo están también fuera de los libros, ¿no? Entonces, hay que salir también fuera de los libros para tener ese conocimiento que únicamente aporta la experiencia personal, ¿no? Y esto evidentemente nos quita tiempo de leer y es un conflicto con nuestra personalidad compulsiva como lectores, pero al final es gracias a vivir fuera del libro que tenemos diferentes ángulos y que nos hacemos con estos ángulos, estas perspectivas, desde las que luego poder entender mejor los libros y poder conectar mejor con ellos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tenemos que recordar que la vida se trata de explorar la condición humana desde dentro de los libros, sí, pero también desde fuera de ellos, ¿no? Este es el primer problema con el que creo que luchamos los lectores compulsivos, ¿no? Y el segundo problema, yo creo que es, como ya he mencionado un poco, el de la lentitud, ¿no? Porque al final, si hacemos hueco para la vida y si estamos leyendo muchos libros a la vez, lo que ocurre es que nos frustramos, ¿no? Y únicamente pongo aquí como en la categoría de problema el de la lentitud, porque es algo que nos frustra y es algo con lo que también tenemos que luchar como lectores, ¿no? Pero aquí creo que es muy importante entender que la lentitud a la hora de leer no es un problema, sino que es un privilegio, ¿vale? Es un privilegio que frustra, pero es un privilegio porque el tener tiempo para poder saborear cada una de las palabras en el paladar de la mente, ¿no? Yo creo que
de esto se trata leer al final, ¿no? Y cada uno, una vez más, cada uno decide qué es leer para esa persona, ¿no? Pero para mí, yo en mi plan lector esto lo tengo muy en cuenta y yo asumo que voy a leer lento, ¿no? Pero es algo que, aunque luche con ello y haya veces que me frustre porque no tengo tiempo para leer lo suficiente, tampoco me preocupa en demasía, ¿no? Si leo muchos libros a la vez, al final yo sé que no es para leer más libros al final del año, ¿no? Sino que es porque diferentes apetencias lectoras o intelectuales me están llevando por diferentes caminos, ¿no? Y yo sí que quiero caminar todos esos caminos a la vez, a pesar de que los camine más lento, ¿no? Yo me siento más satisfecha caminándolos todos a la vez, poco a poco, que caminando únicamente uno y luego otro, ¿no? A mí se me hace más fácil mi vida lectora así y me satisface más, ¿no? Pero todos esos caminos que recorro, los camino dándoles mimo a todos ellos, ¿no? Porque si no, para mí no tendría sentido leer si no es dándole mimo a cada uno de los libros que leo. Y esto yo creo que está relacionado un poco con la idea de masticar, ¿no? Engullir, ¿no? Para mí esto es muy importante. Y de hecho, incluso lo está siendo más importante últimamente porque he empezado a utilizar un diario de lecturas que se ha convertido en algo imprescindible para mí, que ya os hablaré de ello en otro vídeo, porque me ha cambiado como lectora y estoy teniendo unas lecturas mucho más en las que estoy aprendiendo mucho más sobre mí y sobre los libros, ¿no? Y básicamente utilizo este diario cuando hay algo que me deja huella, que estoy leyendo y que siento que mi alma está trabajándolo, ¿no? En vez de dejar que mi alma trabaje en la periferia y yo seguir leyendo, ¿no? Y que al final eso que se está trabajando lo acabo olvidando de alguna manera o queda la huella, ¿no? Pero no de forma consciente. Prefiero darle un espacio y le doy un espacio aquí para entender conmigo misma por qué un pasaje o una frase me ha encendido por dentro, ¿no? O por qué me ha traído recuerdos o por qué me ha recordado mis preocupaciones, ¿no? Y al final esto también quita tiempo, ¿no? O sea, se trata de esto, ¿no? De que al final me hace leer de forma más lenta, pero de forma más consciente, ¿no? Y para mí esto es muy importante, ¿no? Porque habitar la lectura para mí también pasa por esto, por entender por qué hay partes de la lectura que resuenan más conmigo, ¿no? Y bueno, pues por todo lo dicho, en esta lectura caótica, ¿no? Para no perderme dentro de ella, al final yo acabo ordenando mi lectura compulsiva a través de un calendario de lecturas. Que esto es un poco pues lo más práctico de lo que os puedo contar de mi plan de lecturas, ¿no? Que es, bueno, antes utilizaba una agenda en la que, pues la típica agenda que tenemos todos, en la que apuntamos lo que tenemos que estudiar, el trabajo, etcétera, ¿no? Y al final era un poco caos, así que he empezado a utilizar un calendario específico, una agenda específica para las lecturas, para hacerlo de una forma más consciente también. Y básicamente lo que hago es dividirme los libros, imaginaos, tengo un libro de 300 páginas que más o menos me gustaría terminarlo en un mes, dándole tiempo, ¿no? Pues leyendo, no sé, 10 páginas al día, que son pocas pero suficiente como para ir avanzando poco a poco, ¿no? Entonces cojo mi calendario de lecturas, o bueno, mi agenda, y voy apuntando cada día aquí pues las páginas que quiero leer cada día, ¿no? De la semana. Y de esta forma, o lo hago de forma antes de la semana, me voy apuntando lo que quiero leer cada día para saber un poco cuál es mi estrategia lectora de esa semana, o si tengo una semana más ajetreada, pues simplemente voy apuntando cada día lo que voy leyendo y así me sirve como una especie de dejar huella de lo que voy leyendo para ver si hay un libro en el que me estoy adelantando o que estoy yendo por detrás de lo que pensaba, ¿no? Y poder gestionarme un poco más el poco tiempo de vida que tengo, ¿no? Pero bueno, empecé hace un par de semanas o así, esta agenda, así que bueno, os enseño un poquito. Esto es un poco pues el rollo de lo que os estoy diciendo, ¿no? Me apunto aquí, pues imaginaos, este libro de tal autor, 10 páginas, 20 páginas, un capítulo, de 15 páginas, ¿no? Y voy pues tachándolo. Y así también está bien porque me queda como una idea bastante
clara de lo que voy leyendo cada semana, ¿no? Y bueno, para que veáis un poco en la práctica esto que os he contado de pues las diferentes categorías de lo que voy leyendo, os voy a contar un poco lo que estoy leyendo ahora para que veáis cuál es mi caos ordenado, ¿no? Me estoy leyendo en cuanto a literatura, en esta categoría principal, ¿no? De literatura que va acorde a los objetivos, estoy leyéndome Alfaro de Virginia Woolf, que me lo he leído, o sea, me lo estoy leyendo muy, muy, muy poquito a poco porque con Virginia Woolf ya he aprendido que no se puede leer rápido y que no tiene sentido leerla rápido, está pensada para degustarla, ¿no? Entonces estoy leyendo este libro de Alfaro, que me queda muy poquito ya. Y luego en cuanto a filosofía, estoy leyéndome 2 libros principales, ¿vale? Porque como os he explicado, pues como en este caso son 2 libros que me llenan muchísimo cada página, no quiero leerlos al tromporrontrón, ¿no? Y metiéndomelo con calzador, sino que prefiero, pues en vez de leerme únicamente uno, pues meto otro libro, ¿no? En este caso estoy leyendo de Simone Weil La gravedad y la gracia, que estoy intentando leer cada día pues un capítulo, pero bueno, hay días que estoy fallando porque no me está dando la vida, pero intento leer cada día un capítulo, que son muy cortitos. Entonces, para compensarlo, estoy leyendo también a la vez de María Zambrano Claros del Bosque, que tenía muchísimas ganas de leerlo con quietud, de forma mansa, ¿no? Y estoy leyendo 5 páginas al día, muy poquitas, pero es que no quiero leer más, ¿no? Porque ya hay un límite que en cuanto lo paso estoy leyendo un poco de forma automática y por lo tanto, pues para a la vez estar leyendo estos 2 libros de Simone Weil y de María Zambrano, Claros del Bosque, no sé si lo he dicho, estoy compaginándolo con otro libro de filosofía más, que es de Miguel Morey, Monólogos de la Bella Durmiente sobre María Zambrano. Esto lo estoy utilizando un poco como guía de lectura para María Zambrano, porque me apetecía un poco tener una lectura más consciente sobre Zambrano, así que estoy intentando compaginarlos los 2 a la vez, de tal manera pues que intento leer 10 páginas, o sea, un capítulo del de Simone Weil cada día, 5 páginas de Claros del Bosque y me pongo también pues como 10 páginas del de Miguel Morey, ¿no? Entonces así ya voy como haciendo más volumen de lectura con el que yo me siento más a gusto. Y luego estoy leyéndome en cuanto a lecturas conjuntas, me terminé hace poco con mi pareja, el de Ana Pacheco, Estuve aquí y me acordé de nosotros, ay, que se me cae todo. El de Estuve aquí, me acordé de nosotros y ahora vamos a leer de Tolstoy, La felicidad conyugal. Entonces estoy leyéndome aquí pues un 4.º libro, o sea, un 5.º libro. Y luego me estoy leyendo con mis amigas, en lectura conjunta también, Canto yo y la montaña baila de Irene Solá. Entonces, aquí ya vamos, creo que vamos ya 6 libros. Y luego tengo aquí un 7.º libro que leo, además, pues en momentos en los que estoy más cansada o en momentos en los que estoy esperando para el transporte público o estoy en el transporte público, ¿no? Que es un libro que no me exige concentración, ¿no? Y las páginas pasan muy rápido. Entonces, estoy leyéndome a la vez también El diario de Virginia Woolf, el primer volumen, que va de 1915 a 1919 en esta edición preciosa de, creo que se llama 3 hermanas. Y entonces ahora mismo pues estoy leyéndome, esperad que os digo que me he perdido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros, ¿no? Este es como ahora mismo pues lo que me estoy leyendo a la vez. ¿Qué dices? Buah, esto es una locura, ¿no? ¡Qué caos! Pues es un caos, pero como habéis visto, cada una de estas lecturas tiene un sentido para mí, ¿no? Entonces, aunque vaya leyendo muy poquito de cada una de ellas cada día, voy avanzando en todas, ¿no? Entonces, hay un punto en el que pues voy terminando una y voy metiendo otra. Y además, para hacerlo de forma consciente, a la vez, mientras estoy leyendo, estoy utilizando el diario de lecturas y la agenda de lecturas, ¿no? Y esto es un poco mi método, ¿no? Que como os he dicho al principio, para recalcar las palabras de Virginia Woolf, cada uno tiene aquí su propio método, ¿no? Y este simplemente es pues uno más, ¿no? Y ahora mismo este es mi método que se alinea pues con mis objetivos y con mi vida y con cómo yo quiero habitar la lectura, pero puede que dentro de 6 meses todo esto cambie, ¿no? Porque al final la vida lectora, que es una
vida paralela a la vida de fuera de la lectura, ¿no? Cambia mucho, cambia en un mismo mes, en un mismo año, ¿no? De años en años va cambiando y también es bonito ver cómo esto cambia, ¿no? Y ver por qué razones va cambiando y por qué razones el flujo de lectura va mermando o va aumentando, ¿no? Es un reflejo de la vida de fuera también, ¿no? Y bueno, pues simplemente deciros que, como decía Virginia Woolf, cada uno de vosotros tiene que buscar su propio camino, ¿no? Este es mi camino, que no es ni mucho menos el más ordenado, ni el más meticuloso, ni el que más sentido tiene que se haya explicado en YouTube, pero es el que tiene sentido para mí. Y a eso os invito, ¿no? A que busquéis cuál es la forma de organizaros esta lectura compulsiva que tiene sentido para vosotros. Porque al final lo único que yo tengo claro es que habitar la vida desde la lectura es algo enriquecedor y a esto yo creo que sí que hay que hacerle hueco, pero cada uno desde su propia intuición. Y bueno, si sois lectores caóticos, ordenados igual que yo, os agradezco acompañarme en esta locura premeditada que nos imponemos y os veo en el próximo vídeo. Agur.